Y quiero invitarle a que usted vaya por favor a Zacarías. Mientras llega al libro de Zacarías, voy a hacer una pequeña corrección. La semana pasada había anunciado que hoy íbamos a tener una especie de breve repaso. Sin embargo, hicimos un pequeño cambio de última hora y vamos a hacer entonces, a terminar el capítulo 6 de Zacarías y luego de eso sí hacer un repaso. Así que voy a pedirles que pongamos atención. Hoy el hermano Denis es quien nos va a estar dirigiendo en el estudio de la mañana. Buenos días, hermanos. Vamos a ir al libro de Zacarías, vamos a continuar con la visión de Zacarías. Hermanos, tenemos que recordar que estamos en este momento, justamente ahora, tenemos que recordar que estamos en el mes de Sebat, en el segundo año de Darío. Tenemos que recordarlo bien, porque aquí van a terminar no solamente, ya hemos visto las visiones nocturnas de Zacarías, ya las visiones han sido cubiertas y ahora después de esas visiones viene palabra de Jehová. En un sentido, el ángel de Dios le ha venido enseñando a Zacarías las cosas que habrían de venir por medio de visiones, por medio de sueños, pero ahora en el cierre de este capítulo le va a dar un mandato muy específico de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 14 se cierra una etapa del libro de Zacarías. Ahí se cierra una etapa que no volvemos a saber de Zacarías hasta el capítulo 7, nosotros lo vemos ahí muy enseguida, pero pasan alrededor de 2 años hasta que volvemos a saber de Zacarías. Por eso es importante que usted esté muy consciente que en el versículo 9 del capítulo 6 todavía estamos en el segundo año del rey Darío. Y usted va a ver en el capítulo 7 en el año cuarto del rey Darío. ¿Ok? Entonces, dando este preámbulo, vamos a ver qué fue lo que pasó después de esas visiones nocturnas en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículo 9. Y dice así: vino palabra del Señor, literalmente vino palabra de Jehová a mí. Vino palabra del Señor, de Jehová a mí, diciendo, dicen algunas traducciones: toma ofrendas de los desterrados, de Eldai, de Tobías y de Jedaías, y el mismo día ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Toma plata y oro y haz una corona y ponla en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y dile así, así dice el Señor de los ejércitos: vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono y será sacerdote sobre su trono, y habrá consejo de paz entre los dos oficios. La corona será para Helem, Tobías y Jedaías y Gen, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. Los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Esto sucederá si escuchan obedientes la voz del Señor Dios, o literalmente de Jehová Dios. Bueno, vamos a ver, primero vamos a hacer un resumen de lo que encontramos en este capítulo, y vamos a hacer un resumen panorámico de lo que está sucediendo, porque tenemos que entender algunos detalles que nos cuenta Zacarías en su libro. Primero, como les dije, ya han terminado las visiones nocturnas, ya se han acabado las visiones nocturnas y está por iniciar la palabra de Jehová. Y ahora ustedes van a ver de ahora en adelante en el libro esta expresión: vino palabra de Jehová. Si ustedes ven un poco hacia atrás, van a ver que la expresión que se repetía una y otra vez era: alcé mis ojos.
porque eran visiones. Si ustedes ven repetidamente, capítulo 5, versículo 1, alcé mis ojos. Capítulo 6, versículo 1, alcé mis ojos. Capítulo 3, versículo 1, entonces me mostró al sumo sacerdote. Capítulo 2, versículo 1, entonces alcé mis ojos. Y van a ver esta completa repetición una y otra vez: alcé mis ojos, mis ojos, que está mostrando que hay alguien que le está enseñando algo y representa estas visiones. Pero ahora hay un cambio de paradigma y dice: vino palabra de Jehová. Entonces vamos a pasar de unas visiones al mensaje de Dios, el mensaje que Dios le está dando a Zacarías. Y tenemos que notar esos aspectos para que entendamos que ahora lo que Dios está diciendo es palabra que habrá de cumplirse. ¿Qué Dios estaba diciendo? Bueno, vamos para allá. Nosotros estamos en el libro, en esta parte del libro, donde dice la promesa de la esperanza mesiánica, que va de Zacarías 6:9 hasta el 8:23. En esta porción que nos encontramos aquí, ya vimos el llamado al arrepentimiento y volverse a Dios, alerta para terminar la reconstrucción, ya vimos esa parte, y ahora nos vamos a encontrar en las promesas mesiánicas. Esta porción en la que encontramos aquí es también lo que se conoce como el preámbulo. ¿Qué es un preámbulo? Es un espacio en el cual es intermedio para mostrarnos algo que viene después. En esta porción vamos a ver que el templo de Salomón va a terminar de ser reconstruido. Hasta el momento no está siendo terminado, todavía no está terminado. En este preámbulo se va a terminar de hacer el templo, y por lo menos va a tomar en este preámbulo unos 2 años, 2 años y medio. Entonces, para que usted tome en cuenta lo que le estoy diciendo, desde el versículo 6:9 hasta el final del capítulo 8, eso cubre un promedio de 2 años y medio en la vida del profeta Zacarías. ¿Ok? Vino palabra de Jehová y dijo: toma ofrendas. Cuando hablamos de esto, de toma ofrendas, tenemos que entender detalles. Vamos con los colores. Estaba viniendo todavía dinero para la reconstrucción del templo. Recuerde que el cautiverio estaba terminando, el cautiverio babilónico ya estaba terminando, y estaban enviando con Zorobabel esta actitud de traer ofrendas. Había iniciado con Zorobabel y va a recorrer hasta que se termine la reconstrucción del templo. Habían venido unos hombres, o vendrían unos hombres a Jerusalén para traer una ofrenda. Ellos traían una ofrenda para la reconstrucción del templo. Según ellos, era una ofrenda para reconstruir el templo de Salomón. Pero Dios tiene un plan diferente. ¿Cuál era el plan de Dios en cuanto a esto? Que ese dinero iba a ser tomado para un propósito, y el propósito eran las coronas. Bueno, ¿quiénes eran estos exiliados que venían? Bueno, estos exiliados son estos 3 hombres que hay aquí: Jedaí, Tobías y Jedaías. Estos nombres no tienen ningún significado espiritual ni nada por el estilo. No debemos espiritualizar los nombres judíos, pero lo que sí sabemos es que los judíos ponían nombre con una intención, ¿verdad? Entonces, si usted quiere algún día ponerle algún nombre con significado hebreo, ahí tiene algunos. Heldai, que significa mundanalidad. Suponemos que habría nacido en Babilonia y de ahí su nombre, y entonces por eso mundanalidad. Tenemos Tobías, que significa bondad de Dios, y por supuesto Jedaías, que significa Jehová ha conocido, o Yahweh ha conocido, como literalmente se traduciría. Estos 3 hombres nos relata en la historia que traían ofrendas. Entonces el mensaje de Dios es este para Zacarías: adelántate, ve hacia ellos, y te vas a encontrar con ellos. Nos relata el versículo 10: en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Ve a encontrarte con ellos. Ellos van a traer oro y plata, y tú tendrás que hacer una corona. Literalmente del hebreo, hermanos, esto se traduce como coronas. Literalmente del hebreo, coronas. Pero
se traduce literalmente coronas porque se iba a hacer una sola corona con diferentes aros. Entonces, si usted traduce literalmente del hebreo, esta primera expresión, la primera palabra corona, le va a aparecer en plural, hazte coronas. Pero al final del libro, cuando dice y guardarás la corona, aparece en singular y usted dice, bueno, ¿cuántas coronas hizo? Bueno, es una sola corona que contiene aros. Este dinero, estas ofrendas de oro y de plata iban a ser utilizados para hacer aros. Iba a ser una corona pesada compuesta de diferentes aros que iba a ser puesta sobre el sacerdote. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Clarísimo como el petróleo. ¿No, nadie tiene dudas? ¿Tranquilos? ¿Todo va bien? Ok, entonces ellos han llegado de Babilonia trayendo estas ofrendas. ¿Por qué traían estas ofrendas? ¿De dónde traían estas ofrendas? Las traían de Babilonia, de su propio trabajo, y las traían como ofrenda a Jehová para la reconstrucción del templo. No es raro que los pueblos traigan ofrendas de lugares o de pueblos paganos, por decirlo de alguna manera. Cuando ustedes ven, cuando Dios trae a Israel de Egipto, también trae el oro y la plata de los egipcios, les es dado a los judíos, y ellos entonces se enriquecen a través de ese dinero y de sus ganados, y lo sacan para ir en pos de Jehová. Bueno, algo parecido está pasando con los babilonios. Los que trabajaban para el gobierno guardaban su dinero y traían el dinero de Babilonia para ofrendarlo hacia el Señor, claramente con el fin último de terminar el templo. Toma plata y oro y hace una corona y pone en la cabeza el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Ahora, el propósito de la ofrenda era coronar a Josué, hijo de Josadac. Aquí hay un dato no menor en cuanto a coronar a un sacerdote. Es la primera vez, escuchen bien, detalle importante en las escrituras. Es la primera vez que se corona a un sacerdote como rey. Usted ve hacia el pasado, ¿de qué tribu venían los reyes? De Judá. ¿Y los sacerdotes? De Leví. No todo levita era sacerdote, pero todo sacerdote tenía que ser levita. Sí, ¿verdad? Eso sí está claro. Para ser sacerdote usted tendría que ser de la tribu de Leví, ¿verdad? Del linaje de Aarón, ser descendiente de Aarón. Entonces los levitas que no eran de la descendencia de Aarón solo eran siervos o ministros del sacerdocio, pero no eran sacerdotes. Eran los que ayudaban, los que jalaban, los que acarreaban, los que ponían las tiendas, los que limpiaban y todo lo demás. Pero esta es la primera vez en todo el relato bíblico donde encontramos a un sacerdote o a una persona que une en sí mismo los dos trabajos, que es el sacerdocio y el rey. Y este va a ser Josué, hijo de Josadac. Si ustedes han seguido con nosotros la lectura, en el capítulo 4, ¿se acuerdan que había 2 olivos y que el Señor tenía 2 hombres ahí plantados de donde fluía el aceite, y uno de esos era Josué? Bueno, ahora vemos a Josué ya coronado. En este capítulo es donde empiezan a cumplirse las promesas que Dios está diciendo desde atrás. En este capítulo, del capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, entonces ya están llegando a su culminación las promesas del Señor. Hasta ahora, entonces vamos a decir esto: Dios ha dicho que van a coronar a Josué, pero no solamente eso, les tenía que dar un mensaje a Josué y le dijo: mira, va a venir alguien llamado Renuevo y él va a culminar el templo, y él también va a unir los 2 trabajos, los 2 servicios, el rey y el sacerdote, juntos otra vez en un solo hombre, rey y sacerdote. Pero esta persona llamado Renuevo tiene como tarea reedificar el templo. Reedificará el templo del Señor
y él llevará la gloria y se sentará y gobernará su trono, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz sobre los dos oficios. Bueno, este renuevo, número 1, va a reedificar el templo, llevará la gloria, será sacerdote y otra vez habrá paz entre el sacerdocio y el rey. Recuerden que hasta ahora el sacerdocio de Israel, de Judá, no estaba ejerciendo como tal porque no había el templo culminado. Los sacerdotes que habían llegado, incluyendo a Josué, simplemente era del linaje de los sacerdotes, pero no estaba ejerciendo el sacerdocio sacrificial. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? No estaba sacrificando en el altar todavía. ¿Por qué? Porque no había altar. No estaba terminado el altar, ¿verdad? Entonces no estaba ejerciendo como sumo sacerdote todavía. Y rey, todavía no había rey. Dios hasta el momento estaba utilizando como gobernador a Zorobabel, ¿verdad? Y Dios estaba gobernando a través de Zorobabel y Zorobabel estaba gobernando la tierra. Pero iba a venir alguien llamado renuevo o denominado renuevo, no llamado, denominado renuevo. Y esta palabra renuevo es importante como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas con mayúscula, renuevo, porque es un sustantivo propio, es decir, es nominal, es un nombre, está denominando a un sujeto, está apuntando a alguien. Este renuevo entonces llevará las glorias, se sentará en el trono, habrá consejo y la corona. La corona. ¿Qué va a pasar con la corona? Bueno, la corona será guardada por Helem, Tobías, Jedaías y Gen, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo. Y esto es la corona y la promesa terrenal. Vendrán muchos a reconstruir el templo. Todavía falta gente por venir para reconstruir el templo. ¿Okay? Todavía el templo no está terminado. Va a venir más gente. La promesa de Dios es: no se sientan solos, va a venir gente, van a terminar esta obra. Estén tranquilos, estén quietos. Jehová ha hablado. Cuando ustedes vean que esto se cumpla, entonces ustedes sabrán que Jehová ha hablado. Ahora, la condición es que ustedes obedezcan, sean obedientes y se cumplirá la promesa. Esto es el resumen del capítulo 6. Versículo 9 en adelante. ¿Alguna duda hasta ahí? Claro, ¿verdad? No había como muchos conflictos, nada. Ahora les voy a revolver un poco el asunto. Ahora sí vamos a entrar en lo profundo. El cumplimiento daría testimonio de que Jehová habló por medio del profeta y estaría sujeto a la obediencia. Alguien que me lea Deuteronomio 28:1 para que vean que la obediencia siempre fue un requisito en cuanto al cumplimiento de las promesas de Dios. 28:1. Ok, dato importante aquí que usted tiene que entender: la obediencia nunca causó salvación. La obediencia nunca fue un requisito para ser salvo. La obediencia se le exigía al pueblo de Dios, es decir, a los que Dios ya había salvado. Y lo que Dios sí limitaba en la obediencia eran las promesas o las bendiciones. Si ustedes se someten a mi ley, yo los bendeciré, pero a su pueblo escogido. No es que le estaba diciendo: si ustedes obedecen van a ser salvos. No, ya los había rescatado, ya eran su pueblo, ya los había traído de nuevo. Entonces, cada vez que se encuentren, porque esto es un conflicto que se encuentra mucha gente que lee el Antiguo Testamento y dice: si obedecen, si obedecen, si obedecen. Recuerden que Jehová Dios le está hablando a su pueblo escogido, a su pueblo adquirido, a su pueblo comprado, a su nación santa, a la que Él rescató. No le está hablando a desconocidos, a incrédulos. El incrédulo no puede obedecer la ley de Jehová, le es imposible. ¿Sí? Entonces, esta promesa no tenía que ver nada con la salvación, sino con el cumplimiento de la promesa de la reconstrucción del templo. Vamos a ver. Ay, no se ve aquí el hombrecito. Bueno, aquí hay un hombrecito parecido a este, ¿lo ven? ¿Ven este hombrecito?
Es que se me ocultó en la pared. No sé si solo correr un tantito por allá, no sé si se podrá. Esto es, quiero que vean esto porque así es como se ve la profecía, porque de ahora en adelante vamos a empezar a ver profecía y es necesario que usted entienda la profecía como se ve. Esto que está aquí es un hombrecito parecido a esto. Esta primera línea es una línea de tiempo, ¿la ve? Desde donde está este hombrecito hasta el final de los tiempos. Aquí encontramos a Cristo. Vamos a suponer que este es Zacarías, y Zacarías está viviendo aquí en el año, ¿qué año dijimos que estaba? En el año segundo, ¿verdad? Del rey Darío. Y Dios, entonces, este es el presente del profeta, lo lleva a que vea un poco más adelante un cumplimiento histórico inmediato. Es decir, Dios lo adelanta en el tiempo. Ahora, ¿por qué lo dibujamos como montañas? Ya les voy a explicar por qué lo dibujamos como montañas. Pero entonces Dios lo adelanta en el tiempo para que él vea lo que está por suceder de frente, lo que tiene de frente para que vea, ¿verdad? Entonces un profeta podía ver de pronto algo que va a suceder en el tiempo inmediato. En este caso, Zacarías está viendo algo que va a suceder en los próximos 2 años, hasta ahora. ¿Ok? Entonces Dios lo adelanta en el tiempo para que él vea lo que va a suceder y luego lo regresa a sus años antes. Pero una vez que Dios lo lleva a ver aquí adelante, también le muestra algo que nosotros llamamos como el alcance profético, el alcance de la vista profética. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a veces cuando Dios revelaba algo, también tenía un cumplimiento posterior. Si ustedes ven, este cumplimiento escatológico es más grande porque es el final de los tiempos y se encuentra muy lejos de la línea del tiempo del profeta. Entonces, a veces llegaba y podía ver qué iba a pasar en el final de los tiempos. A veces lograba observar detalles del final de los tiempos. A veces lograba ver qué iba a suceder al final de los tiempos. Y a veces, solo a veces, muy pocas veces, Dios le dejaba ver a los profetas a Cristo crucificado ahí o algo que tenía que ver con el Cordero. Ahora, ¿por qué se dibujan escatológicamente o las visiones como montañas? Porque normalmente una montaña tapa otra montaña. Usted no puede ver toda la cordillera. Si usted ve una montaña puede ver tal vez la cúspide de otra, pero no puede ver lo que hay en medio. No sé si usted alguna vez ha ido a San Carlos, que se ve el volcán Arenal, ¿verdad? Ahí, pero usted no ve lo que está detrás del volcán Arenal, no puede verlo, ese cerro le tapa. Bueno, para los profetas el cumplimiento cristológico, Cristo y la iglesia fue muchas veces un misterio, no lo lograron ver, porque el alcance de la vista de ellos solo les permitió ver la punta de los cerros, la punta de lo que Dios les permitió ver. Por eso la iglesia estaba oculta. Si hablamos de Juan, para que ustedes entiendan lo que les estoy tratando de ilustrar con esta imagen, si hablamos de Juan, vamos a decir que Juan estuvo en esta cúspide. Él podía ver hacia atrás el Antiguo Testamento y pudo ver el cumplimiento escatológico. Lo que no vio fue este gran abismo que hay aquí, que es el tiempo que iba a recurrir la iglesia en la tierra. Y estos pequeños picos, por decirlo así, son ciertos eventos que a veces apuntaban o apuntan hacia el cumplimiento escatológico. ¿Sí se entiende la imagen? ¿Alguien tiene dudas con esa imagen? ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Está claro? Diría Carballosa, si me bajo de aquí, luego no me pregunten. Y se iba a esconder el viejito, aunque ustedes no lo crean. Se escondía. Entonces, ahora entonces, en este punto, vamos a hablar del cumplimiento profético que tenemos en Zacarías, de la visión del mensaje de Dios en el capítulo 6, versículo 9. Cumplimiento inmediato. ¿Qué Dios le dijo que iba a pasar? ¿Qué se cumplió a continuación? ¿Verdad? ¿Qué sucedió? Bueno, tenemos que la corona fue hecha para Josué. Literalmente la corona se hizo. Entonces no solamente obedeció a Dios, a Jehová Dios. Los que habían venido de la lejana Babilonia son tipos de los pueblos lejanos que ayudarán a construir el templo. Esas 3 personas que vinieron miren, así como vinieron esas 3 personas, va a seguir viniendo gente hasta que se termine de cumplir la profecía de que se va a reconstruir el templo.
Entonces, en el cumplimiento inmediato, esas personas dijeron, es el representativo de que Dios va a cumplir su promesa de de construir el templo. Y lo va a construir a través de las ofrendas que vienen llegando. Hasta ahora hemos visto un pueblo desanimado. Hasta este capítulo hemos visto un pueblo que está desgastado, que se siente solo, desobediente a la palabra de Dios. Pero Dios les dice, tranquilos, yo les voy a proveer, el dinero va a venir. Y va a venir con mucha gente de muchos pueblos para que ustedes terminen la reconstrucción. Esto lo vamos a ver ya a final del capítulo 8, que ya esta construcción se está poniendo lo que anteriormente vimos que era la piedra preciosa. Ya todavía no está, pero se va a terminar. Hasta este punto, entonces Dios le está prometiendo esto. En Josué se unió el poder gobernante y el sacerdote en una sola persona, y de ahí en adelante, de ahí hacia adelante, los que iban a venir reyes iban a ser familia del sacerdocio también. Iba a ligarse esto. Cuando literalmente se dice el renuevo va a unir de nuevo este sacerdocio, es que los que iban a seguir gobernando a Israel iban a venir de la casa sacerdotal. Entonces se une eso. La corona, en cuanto a la corona fue guardada como testimonio. En cuanto a la corona, mis queridos hermanos, les tengo una excelente noticia. Nadie sabe de ella. No se sabe, no se encontró. Se supone que fue robada por los caldeos cuando otra vez vinieron a Jerusalén y destruyeron el templo. Se supone que estaba detrás de la puerta del lugar santo, pero en realidad son puras presuposiciones. Nadie sabe dónde está esa corona. No se sabe si fue destruida, no se sabe si fue llevada a otros pueblos, no se sabe, porque recuerden que el templo de Salomón fue destruido en el año 70, pero antes del año 70 de la era moderna, o sea, después de Cristo, antes de eso, Israel también fue saqueada, y como muestra del saqueo se sacrifica hasta un cerdo en el lugar santo, y todos los bienes del templo de Salomón fueron raptados. Es probable que en ese momento se haya llevado la corona, si no es que desapareció antes. Entonces realmente no sabemos qué pasó con esa corona, pero lo que sí sabemos es que la corona se hizo, y que la corona era como testimonio, aunque hoy por hoy no sabemos nada de esa corona. También el templo se terminó, esta promesa se cumplió. Entonces Zacarías vio el templo terminado, aunque todavía faltaban unos años para que se terminase de cumplir esa promesa de que el templo se culminaría. Hasta ahí no tenemos problemas, ¿verdad? Todo está claro, todo está clarísimo. El problema está en que particularidades de este cumplimiento. Se producirá el regreso de los dispersados de Israel. Vean Isaías, alguien que me lea Isaías 69. Estamos viendo profecías que se van cumpliendo, profecías. Ok, ahí tenemos una promesa desde Isaías. Vean que Isaías está un poco más atrás. Isaías logra ver el cautiverio, pero también se le revela que va a venir otra vez el pueblo para Jerusalén. Entonces aquí vemos que ya se está cumpliendo no solamente la profecía que se le está dando a Zacarías, sino la que se dio en Isaías tiempo anterior. Parte de esto es que se producirá conversión de los gentiles, según Isaías 60, 10 y 11. Alguien que lea Isaías 60, 10 y 11. Otra vez tenemos a Dios prometiendo que el templo va a estar construido
que el dinero vendrá de las naciones y que se reconstruirá. Hasta ahora estamos viendo el cumplimiento primario, ese cumplimiento que va a estar ahí en el capítulo 8 y 9, al final del capítulo 8, principios del capítulo 9 de Zacarías. Pero, a ver, no era algo nuevo, ya Dios había profetizado de esto. Lo que estamos viendo es que Dios está confirmando su promesa por medio de Zacarías. Cuando Isaías escribe, todavía el cautiverio no había venido, ¿verdad? El cautiverio era una promesa de juicio. Vendrá juicio a ustedes. Y los judíos andaban relajados. No vendrá el Señor, nada pasará con nosotros. Y el Señor les dice: no, ustedes piensan hacer buenas obras para mí, pero todos son trapos de inmundicia. Nada bueno hay en ustedes. Estoy asqueado de ustedes. Van a ir al cautiverio. Bueno, cuando les dijo que iban a ir al cautiverio, también les dio la promesa de que iban a volver, de que Él los reuniría, de que Él construiría el templo con dinero de extranjeros. Y aquí lo estamos viendo. Estas son las particularidades del cumplimiento de la promesa. Bueno, y la venida de Cristo y su obra están asegurados y son incondicionables. Pero las bendiciones para Israel y su participación en la redención están condicionados a su obediencia. Se les advierte acerca del rechazo y del no creer. Es decir, la promesa de que vendría un renuevo estaba asegurada. Vendrá un renuevo, pero sus bendiciones sí están por ser cumplidas siempre y cuando ustedes obedezcan y lean la ley de Jehová. El renuevo vendrá, eso no hay duda. Lo que no sabemos es cómo les va a ir a ustedes en su obediencia y en cuanto a las bendiciones que han de venir. Cumplimiento cristológico. En esta profecía no tenemos ninguna señal de Cristo, del Cristo terrenal de hace 2000 años, ni nada que tiene que ver con la iglesia. No tenemos hasta ahora ninguna profecía mesiánica. Aquí no hay ninguna profecía, por lo menos para la iglesia. Si lo vemos desde una perspectiva general, amplia, de la profecía cristológica, Cristo es rey y sacerdote, y Él se presenta como rey y como sacerdote en la tierra. Primero, como rey, porque Él mismo dijo: yo soy el rey de los judíos. Y cuando a Jesucristo se le crucifica, literalmente en la insignia decía: he aquí el rey de los judíos. Y los judíos estaban bien molestos porque decía: escribe mejor el que decía ser rey de los judíos. Pero Pilato dijo: lo que escrito está, escrito está. He aquí el rey de los judíos. Como sacerdote se presentó como sacerdote y como ofrenda. Jesucristo fue sacerdote y ofrenda. ¿En qué sentido Jesucristo fue sacerdote y ofrenda? Que Él llevó la ofrenda delante del Padre, pero Él era la ofrenda. Él era el único que podía presentar una ofrenda aceptable delante del Padre para rescatar al pueblo de sus pecados, y la única ofrenda aceptable era Él. Entonces, en su ministerio terrenal vamos a decir que Cristo ejemplificó, mostró la unión de estos oficios, reyes y sacerdotes, juntos, llamándose a sí mismo rey de los judíos y siendo sacerdote y ofrenda delante del Padre, presentando una ofrenda aceptable, pero de un sacerdote aceptable. Un poco de historia aquí, hermanos, para que detalles judíos que a mí me gustan, quiero perderlos un poco. Acostúmbrense porque me gusta mucho. Cuando Jesucristo viene a la tierra, un detalle no menor es que hay sacerdocio de los judíos, ¿verdad? Y había sacrificio en el templo. Pero curiosamente, ese sacerdocio no era aceptable delante de Dios. Cristo una y otra vez los acusó, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los sacerdotes. Se enojó contra ellos porque habían hecho de la casa del Señor un mercado. Y aún así el Señor cumplió con los rituales, ¿verdad?, que le exigía la ley, pero ese sacerdocio había sido descalificado desde hace mucho tiempo.
Y Jesucristo, el sumo sacerdote, el perfecto sacerdote, el que no tenía pecado, el que nadie podía inculparlo de nada. Pero el sacerdocio terrenal que Jesucristo se encuentra, terrible, terrible. Tanto que lo crucificaron. El sumo sacerdote dijo: mejor que muera uno por todo el pueblo y no todo el pueblo por uno. Maten a ese. Ven, entonces cuando comparamos el ministerio sacerdotal de Jesucristo en la tierra en comparación al sacerdocio terrenal de esa época, hay una diferencia enorme. Pero como dice Hebreos, ahora tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros porque en todo fue tentado, aunque no pecó, y Él entiende nuestros dolores. Pero Jesucristo era el sacerdote perfecto. Pero he aquí el problema. El problema es que Zacarías no nos está hablando de ese sacerdocio terrenal de Jesucristo contemporáneo en ese momento, sino que Zacarías está viendo más hacia adelante. Zacarías no logra ver al Cristo crucificado en este momento, porque vamos a ver más adelante en otras profecías que logra ver algunos detalles de Cristo, algunos detalles cristológicos. Pero ahora lo que sí encontramos ahora es el cumplimiento escatológico. Si bien Dios usó a Josué para reconstruir el templo en los días de Zacarías, la realización final será cuando Jesucristo establezca el reino. ¿Qué dice Ezequiel? Bueno, esto, hermanos, no vamos a leer todo Ezequiel capítulo 40 hasta el 46, pero si usted quiere leer acerca del templo de Salomón, ahí lo va a encontrar. Esa promesa de que va a haber un templo en los días del Señor, cuando Jesucristo venga a reinar, cuando Él se siente en el lugar que le corresponde. Ve que Zacarías ya se está moviendo hacia lo escatológico. Va a venir un templo. El problema de la escatología con este templo, hermanos, es el siguiente: ¿cuándo se va a construir? ¿Cuándo? Tenemos alguna línea escatológica de hermanos muy buenos, muy preparados, excelentes profesores, que piensan que el templo de Salomón se va a construir antes del arrebatamiento. Esto sería maravilloso, porque nosotros estamos ahí pendientes de ver cómo va la reconstrucción del templo, qué planes hay para ver si la iglesia se va antes, si vamos a ver el templo. Bueno, la cuestión es que, nos guste o no, saber o no saber acerca de la reconstrucción del templo de Salomón, se construya o no antes de que la iglesia se vaya, lo que sí sabemos es que antes que el Cristo venga a reinar, va a haber ese templo, va a estar, tiene que estar. El sacerdote se va a sentar en el trono como sacerdote y como rey. Pero entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a construir? Y esto es maravilloso, hermanos. Vea, hasta que me sudan las manos. A mí me encanta la escatología, pero quiero decirles esto: ustedes empiecen a estudiar un poco de hebreo, de historia del hebraísmo, y se van a dar cuenta cuánto anhela esa gente la reconstrucción del templo, los proyectos que ya tienen, los planos que ya tienen, los deseos que tienen por hacerlo. Y eso solo nos muestra que la palabra de Dios es fiel y verdadera, y que cuando dijo que va a haber una reconstrucción del templo, la va a haber. Es impresionante algo más de este detalle escatológico, que Jesucristo dice que va a haber una reconstrucción, o a Zacarías, Jehová Dios le dice que va a haber una reconstrucción del templo. Vean que utiliza la palabra reconstrucción y no culminación, terminación, acabados. Ojo con los detalles hebreos, porque cuando vimos en el capítulo 5 y el capítulo 6, a Josué y a Zorobabel se les prometió que ellos iban a poner la piedra preciosa, que ellos iban a acabar la obra, que ellos la iban a culminar. Pero en este espacio, en este momento, no se les está prometiendo que van a culminar, se les está diciendo que va a haber una reconstrucción del templo. Y aunque ellos estaban pensando en terminar ese templo, eso señala de que ese templo no iba a ser para siempre. Fue destruido en el año 70 por el emperador Tito, destruido. Y ahora sí necesita una reconstrucción. Ahora sí necesita ser reconstruido. Y otra vez iba a haber paz entre el sacerdocio y el rey. Ustedes saben, no hay sacerdotes ya. El pueblo de Israel no tiene sacerdotes.
Y aunque han deseado guardar los linajes, y ellos dicen, bueno, tenemos linaje todavía desde Aarón y podemos guardar y saber qué familias sí pertenecen al sumo sacerdote, no pueden ejercer como sacerdotes porque no hay templo, no hay lugar santo, no tienen rey sobre ellos, nadie los gobierna. Es decir, el primer ministro que tienen hoy, porque a ellos no los gobierna un rey, sino un primer ministro, lejos de traerles paz, les ha traído guerras. Es que ese señor tiene 15 años de estar gobernando, 15 años en 2 periodos ya, porque hubo un periodo donde lo quitaron y ahora se volvió a postular y sigue siendo, pero lejos de traerles paz, ha venido guerra. Así que nosotros no podemos decir hasta ahora que esto ya se cumplió. Eso se tiene que cumplir en algún momento. Vendrán algunos hermanos que dicen que este templo que se reconstruirá en el versículo 12, dice: así dice el Señor de los ejércitos, vendrá un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono y será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los 2 oficios. Algunos dicen que esto ya se está cumpliendo con la iglesia, pero no puede ser la iglesia este templo. ¿Por qué razón no puede ser la iglesia este templo? Simplemente la lógica nos lo explica. Primero, la corona que vemos en el capítulo 14, que va a ser para testimonio, era una corona literal. Es decir, una corona literal. Tenía que hacerla, y esta corona iba a ser testimonio de que vendría ese gobernante. Ahora, si el gobernante era literal, como algunos dicen, es decir, este es el Cristo, si la corona era literal, ¿por qué el templo no es literal? ¿Por qué espiritualizamos una cosa, la profecía, y no toda? O nos vamos todos de un lado o nos quedamos en lo literal. Nosotros preferimos lo literal, histórico y gramatical. Históricamente dice que vendrá este renuevo. Nosotros todavía tenemos esta esperanza. Es maravilloso cuando lo vemos desde la perspectiva de la iglesia, porque, a ver, hermanos, piénselo así, piénselo de esta manera. Si nosotros literalmente creemos que vendrá un renuevo, que habrá una reconstrucción del templo, creemos literalmente que el sacerdote se sentará en ese templo, entonces literalmente todas las promesas que Dios le ha dado a la iglesia se cumplirán, y no hay ninguna que se escape. Nosotros, los que creemos que ese templo va a estar ahí, también creemos que seremos arrebatados, también creemos que el Señor nos va a llevar, también creemos que no pasaremos tribulación. Pero si nosotros eliminamos la literalidad de ese templo y lo espiritualizamos, entonces todas las promesas hechas a la iglesia están sujetas a espiritualización. ¿Sí entienden lo que les digo? Si espiritualizamos la promesa de ese renuevo que es Cristo, que vendrá, que juzgará, que se sentará en el trono, si espiritualizamos ese templo de Salomón, cualquier promesa que Dios le hizo a la iglesia está sujeta a espiritualización también. Los cielos nuevos y la tierra nueva podrían ser una espiritualización, ¿por qué no? El juicio eterno podría ser una espiritualización, ¿y por qué no? Pero como nosotros literalmente creemos en lo que la palabra de Dios dice, anunciamos esto. Y esto es lo que anunciamos. Está feo.
Gracias por la aclaración, mi hermano. Entonces, tenemos hasta ahora estos cumplimientos. ¿Construirá el templo del Señor? Que hasta ahora, hermanos, nosotros, esta generación no ha visto ese templo. Muchos van a llorar al templo. Debe ser una maravilla poder ver ahí, pero Cristo lo va a reconstruir, y esta promesa de que lo va a reconstruir es mucho más importante de lo que muchas veces imaginamos nosotros, porque esto tiene que ver con el compromiso de Dios con su pueblo, el compromiso de Dios con Israel, el compromiso de Dios con cumplir la promesa abrahámica. Es el nombre de Jehová el que está en riesgo cuando alguien dice: no, esto no se va a cumplir literal, sino que lo que va a suceder es cualquier otra cosa. Cuando se alegoriza, bueno, nosotros creemos que el nombre de Dios sustenta sus promesas. Tan grande es el nombre de Jehová como sus promesas, tan cierto es el nombre de Jehová como sus promesas. Entonces, ese muro solo quedó como testimonio de que vendrá alguien a reconstruirlo. Solo vendrá alguien a reconstruirlo. Es el testimonio de que Dios juzgó a su nación, que Dios pagó conforme a sus malas obras, pero también es un testimonio de que el renuevo vendrá, de que Él vendrá y va a reconstruir ese templo. Es un testimonio maravilloso. Unirá otra vez el papel de sacerdote y rey, creando un consejo pacífico entre los dos. Cristo, cuando gobierne, esto no vamos a ahondar tanto en este momento, porque Zacarías lo va a ver en los capítulos posteriores, específicamente capítulo 9, 10, 11 y 12 va a ahondar más en cuanto a este sacerdote. Así que por el momento sepa, nada más, cuando lleguemos allá vamos a ahondar mucho, porque esto nos puede tomar mucho tiempo si nos quedamos solo ahí. Significa que cuando Cristo venga a gobernar ya no va a haber más sacrificios. Él se va a presentar como el cordero que venció, como el rey que gobierna y como el sacerdote que limpia de pecados a su nación. En este caso, el que puede limpiar a Israel, el que lo puede unir, el que lo puede rescatar de sus pecados. Y eso usted lo puede ver en el capítulo 14, cuando manda a los testigos a predicar, en el capítulo 7 con los 144,000, que son 12,000 de cada tribu, un mensaje nuevo de salvación. Y lo va a ver en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el capítulo 20 de Apocalipsis, y al final en el capítulo 21, versículo 1 hasta el 7, cuando reúne todas las naciones en un solo pueblo que se reúnen alrededor del Cordero. Se los estoy diciendo así porque ya vamos a llegar a esos capítulos, hermanos. Vamos a llegar. Calma por ahora solo estamos viendo qué es lo que Él está viendo a futuro. Así que lo invito a que siga esta secuencia del libro de Zacarías, y probablemente en algún momento saquemos un espacio solo para hablar de eso, una sola clase, y traigamos algunas imágenes para que entiendan lo que Zacarías ve a partir del capítulo 9 y 10, que eso es importantísimo. Por ahora el tiempo, hermanos, es nuestro peor enemigo. Aplicaciones entonces para nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad teológica de que vendrá el Cordero, de que reconstruirá, de que cumplirá sus promesas? Primero, ¿no ha colocado Dios a todos los hombres en una situación en que deben responder por fe y obediencia? Y esto es una buena pregunta a su bendición y mensaje de gracia por amor. Cuando vemos a Juan capítulo 14, ¿qué dice Juan 14, 15? En esto conocerán todos. ¿Cómo? ¿Cómo sabrán? No dice eso. El que me ama, que guarde mis mandamientos. Juan 14, 15, perdón hermano, estaba confundido en la cita. El que me ama, que guarde mis mandamientos. Dios nos ha colocado a todos en una situación donde debemos responderle a Él con obediencia. Cuando le dice a Zacarías: esto les va a suceder a ustedes si escuchan y obedecen la voz de Jehová su Dios, les está diciendo: ustedes que son pueblo tienen que obedecer para recibir las bendiciones. Eso se transmite a la iglesia también. Y el Señor dijo: ustedes quieren demostrar que son mi pueblo, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿En qué se resume la ley de Jehová? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. La obediencia es sinónimo, es representación de la humillación que tiene el pueblo delante de su Dios. Y no podemos ser bendecidos o querer la bendición de Dios si andamos en desobediencia.
He aquí la paradoja del incrédulo, ¿verdad? La paradoja del incrédulo es esta, que dice: yo no creo en Dios porque hay tanta maldad, pero ¿cómo va a recibir bien si no obedece a Dios? No puede ver el bien el incrédulo. Al incrédulo todo lo que le pasa es una desgracia, porque no ha obedecido al evangelio de Jesucristo, que manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Esa es la paradoja del incrédulo. Siempre va a haber mal en todo lado donde vaya, mientras que al creyente todas las cosas le ayudan para bien. Estas son para los escogidos. Entonces nuestro deber como cristianos es someternos a Dios y humillarnos delante de su presencia para ver de Él tiempos de regocijo, tiempo de paz, y para poder gozarnos en la presencia y en las promesas de Dios. Al menos eso en primera instancia. En primera instancia, Dios ya nos ha bendecido en Cristo Jesús. Al igual que Israel, somos su pueblo. En este caso, la iglesia de Dios es la nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, y ahora nos llama a ser obedientes. Ahora nosotros somos los que estamos puestos a ser obedientes. Y las promesas de Dios es que nos guardará, que nos santificará, que nos librará de todo mal, que nos dará el pan diario de cada día. Son promesas de Dios para su pueblo. Pero también estamos sujetos a la obediencia. No podemos vivir en desobediencia delante de Dios y esperar bendiciones de parte de Él. Bueno, número 2, en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar que Dios haya puesto la vida eterna a disposición de los hombres sin que sea necesario que respondan a ellos por medio de la fe. Es decir, nadie puede venir a la salvación si no es por medio de la fe. Los judíos tenían que creer en que Dios iba a hacer eso para poder ser su pueblo. Lo que les decía al principio, no es por obras. No es que Dios les iba a decir: ustedes son salvos si hacen esto. No, ahora que ustedes son mi pueblo, que los he traído a la reconstrucción, ustedes deben sujetarse a mi ley. Pero eso tenía que ser por fe. La salvación siempre ha sido por fe, por gracia, por Cristo. Esto lo vimos hace 15 días. Por gracia, por fe y por Cristo. Nunca ha sido diferente a eso. Desde el Antiguo Testamento ellos apuntaban al Cordero que habría de venir. Vean la promesa, apunta al Cristo que ha de venir. Nosotros hoy predicamos al Cristo que ha de venir. Ellos caminaban viendo al Cristo que habría de venir. A pesar de que nosotros vemos al Cristo crucificado, todavía no lo hemos visto coronado, pero apuntamos al Cristo coronado. Es la misma redención, la misma salvación, la misma vida eterna, pero sigue siendo por fe, por gracia y por Cristo, nunca por obras. Ahora, una pregunta: ¿produce en nosotros obediencia a la promesa divina del regreso de Cristo? Es decir, ahora que nosotros entendemos que Cristo ha de venir, que el renuevo vendrá, que nosotros seremos glorificados con Él, que seremos transformados a su imagen, ¿esto nos produce obediencia? ¿Nos produce esto obediencia? Usted sabe que hay gente que tiembla cuando uno le dice: es que Dios volverá. A nosotros debería llenarnos de gozo y ser cada día más sujetos a su ley, para que podamos obedecerle, porque Él es el Cordero que ha de venir. Si nosotros vivimos desobedientes, no digamos entonces que estamos esperando su venida. Si nuestra actitud es desobediente delante de sus mandamientos, no podemos jactarnos diciendo que esperamos su venida. Es contradictorio totalmente, es opuesto. ¿Cómo afecta la promesa del regreso y el reinado de Cristo en la tierra a nuestra lucha contra el pecado de hoy? ¿Cómo luchamos contra el pecado hoy, contra el mal de hoy? Lo denunciamos porque creemos que Cristo reinará, que reina hoy, que está sentado a la diestra del Padre y que está esperando ese día en que vendrá de nuevo. O nos hacemos los sordos delante del pecado, los ciegos delante del pecado, los mudos delante del pecado. Hermanos, necesitamos levantar una generación santa que denuncie el pecado. Los pecados pasan al frente de nosotros, los vemos en Facebook, posteamos cuantas cosas se nos ocurren en el Facebook, y rara vez vemos a cristianos defendiendo la gloria de Cristo, diciendo: eso que se está haciendo va en contra de la santidad de Jehová Dios. Aún en nuestras familias defendemos la santidad de Jehová Dios, reconociendo de que Él vendrá y reinará. ¿Cómo es nuestra lucha contra el pecado? O solo queremos vernos santos el domingo, ¿verdad? En la iglesia y ya está.
¿Cómo es? ¿Cuál esperanza tenemos nosotros? ¿Vivimos en relación a esa esperanza? ¿Qué pasos prácticos pueden dar los seguidores de Cristo para experimentar el poder y la esperanza del Espíritu Santo en sus vidas cada día? Bueno, esta pregunta me pareció muy buena. Primero, santificación. Para ver el poder del Espíritu Santo tenemos que pedirnos que nos santifique, que nos limpie de pecado, porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Pero Pablo dice: no entristezcáis el Espíritu Santo que mora en ustedes, no lo contristen. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a avivar el Espíritu Santo que mora en nosotros, para vivir en esperanza en Cristo Jesús, esperándole de verdad, gozándonos de verdad. Vivimos en una generación de cristianos de que se les ha olvidado que Cristo vendrá. Cada vez más apostatan de la fe. Cada vez más personas dicen: ya Cristo no vino. Cada vez menos evangelistas, cada vez menos santidad, cada vez menos rectitud. Y esto es porque se ha olvidado que Cristo viene. Debemos pedirle a Dios que nos ayude a hacer testimonio de que Él vendrá, de que el renuevo vendrá, de que nosotros somos testimonios de que el renuevo vendrá, que vivimos porque sabemos que el renuevo vendrá y que ese renuevo es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es Jesucristo, y que Él gobernará este mundo. Hermanos, las promesas están ahí. Las promesas están ahí. Tenemos que hacerlas nuestras, apropiarnos de ellas y vivir de verdad pensando en que esas promesas se han de cumplir. No podemos hablar de promesas y de profecías. Es vano, es necio hablar de profecías y de promesas si no estamos dispuestos a vivir como quien espera. Entonces, esto es una reflexión muy importante ahora que vamos a entrar a las profecías de Zacarías. Si vamos a hablar de las profecías y las vamos a entender y nos gloriamos en el Cristo que ha de venir, vivamos como quien espera al Cordero. Vivamos como quien espera transformación. Vivamos como quien espera glorificación. Porque el saber por el saber no funciona de nada. Antes de entrar en las promesas de Cristo, vivamos como quien espera al Cristo, porque entonces si no es vano lo que estamos haciendo. Una muy buena reflexión, hermanos, antes de entrar a las profecías. El capítulo 7 hace una reflexión que es un dardo al corazón que duele, pero eso vendrá 2 años después, en la vida de Zacarías, ¿verdad? Nosotros, si Dios lo permite, tal vez el otro domingo, sí, la otra semana, si Dios no ha venido. Pero les aconsejo que por favor lean el capítulo 7, cuando Dios les pregunta a ellos: ¿ustedes por qué hacen luto? ¿Por qué ayunan? ¿Lo hacen por mí? Y vamos a reflexionar acerca de eso. Antes de entrar a las promesas, Dios, un dardo al corazón: ¿por quién hacen lo que están haciendo? Eso es una estocada, hermanos. Eso es un llamado de atención durísimo que hace temblar. Pero por ahora, sepamos que el renuevo ha de venir. Faltan 2 años entonces para que termine la reconstrucción, 2 años y un poquito. En el capítulo 7 vamos a ver que la reconstrucción va casi culminando, pero por ahora vamos a dejarlo ahí con la promesa de que el renuevo ha de venir. Oremos. Padre, gracias te damos por tu misericordia, por tu palabra, por tus promesas, por lo que tú haces por nosotros, oh Dios, porque fiel y verdadero eres. Tus promesas son tan ciertas, oh Dios, y nos gozamos en ellas. Pero ahora, Padre, queremos humillarnos delante de ti, de verdad, con un corazón humilde, para pedirte que nos ayudes a reflexionar de verdad si estamos viviendo conforme a la esperanza que es Cristo Jesús. No nos hagas, Señor, caer en la tentación de vivir solo en el conocimiento vano de las cosas. Ayúdanos a vivir en la esperanza de la venida del renuevo, de nuestro Jesucristo, de nuestro Señor, a quien esperamos, a quien anhelamos, en quien sabemos que nuestra esperanza es segura. Ayúdanos, oh Señor, a vivir reflejando esa esperanza. Ayúdanos, oh Señor, a ser testimonio de esa esperanza viva que tenemos. Te lo pedimos, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.